Segunda epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 1, comenzando la lectura con el versículo 5. 1 Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro aquí nos dice que tenemos que edificar nuestras vidas cristianas en 7 etapas. Podemos asimilarlo o entenderlo como un edificio de 7 plantas y que los cimientos son cimientos de fe. Y sobre este cimiento de fe podemos edificar o añadir. Y para edificar una vida cristiana es preciso una base sólida. Tenemos que estar arraigados y cementados y edificados en amor. Muchas veces los cristianos fracasan y caen porque no tienen una base de fe. El amor es la base de la fe y la fe es la base de esta estructura. La Biblia dice que la fe obra por amor. Al no tener esta seguridad del amor de Dios, la fe no tiene base sobre la cual se puede edificar. No se puede edificar una vida fructífera o un ministerio efectivo si antes no tenemos esta base sólida. Ahora, la vida cristiana se puede comparar con una lucha, con una guerra espiritual. Se llama la lucha, la batalla de la fe. Y entre nuestro armamento de que San Pablo nos habla en Efesios, se halla el escudo. Y ese escudo se llama el escudo de la fe. Hay muchas personas que han caído en la batalla de la vida porque no tienen armadura, no tienen escudo, no tienen yelmo, no tienen espada. Y son víctimas en la sociedad, víctimas en hogares destruidos, víctimas en su vida personal, porque no tienen defensa ninguna. Y esa defensa comienza con la fe. La fe es el escudo. Ahora, este escudo tenemos que sostenerle constantemente porque la fe será amenazada por el enemigo. La fe es el área de batalla, el campo de batalla. Vivir por la fe significa entrar en un conflicto con las fuerzas del mal. Vivir sin fe es ser vencido ya. Pero cuando uno es guiado por la fe, es conducido en un conflicto. Y a veces queremos huir del conflicto dejando la fe. Y así somos vencidos. San Pablo dice que no tenemos armas carnales, sino armas espirituales. Y el diablo también tiene sus armas diabólicas que utiliza con el fin de neutralizar nuestra fe, para que dejemos de luchar contra su reino. Yo no sé cómo el diablo lucha contra ti, pero he tenido una guerra bastante dura. Hablamos de la victoria, de no tener miedo, de vencer el temor. He sido batallado. Parece que cada vez que predico la verdad, el diablo me lo quiere quitar. Yo no sé vosotros, pero cuando Dios da una promesa, es como si nos diera 1 metro de tierra y hay que tomarlo, y siempre hay esa resistencia, porque la tierra prometida es la tierra de las promesas. Y las promesas eran para que entrásemos en ese territorio. Y el enemigo, pues, a ti y a mí, ha tratado de neutralizarme. Ahora, en esta lucha que he sostenido, en esta lucha que sostengo actualmente, Dios está depositando en mí algo.
para que yo pueda sentir tu dolor y sentir tus luchas y compadecer, porque estamos todos pasando en la vida cristiana la misma situación, unos un nivel, otros otro nivel, pero vivir por la fe es una lucha. Y el diablo quiere que yo deje de molestarle. Eso es desde que yo comencé a predicar hasta ahora, él quiere que yo deje de molestarle. Que dejo ya la batalla, que tiro la espada, que dejo caer el escudo y que me voy a hacer otra cosa. Pero hasta ahora no ha podido con el Señor en mí. Aleluya. Ahora, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta espada no sirve para mucho si no lo utilicemos, si no confesamos la palabra, si confesamos la que el diablo quiere meter en nuestra cabeza, entonces estamos debilitando nuestra fe. Y el diablo utiliza armamento como acusaciones. Ahora, estas acusaciones sirven para debilitarnos. A veces estas acusaciones son contra nuestra persona. Recuerda en la guerra de Goliat, la guerra de Israel contra los filisteos. Goliat era el campeón de los filisteos y Dios envió a David a batallar contra el gran gigante. Ahora, los gigantes diabólicos siempre son orgullosos. Para entender al diablo, tú puedes nada más leer la historia de David y Goliat y ver cómo Goliat trató de despreciarle. Dice, me mandan un perro que soy yo. Y este chico, este niño, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Tú quién eres? El que viene con onda. Y él con todo su armamento, con su espada, con su escudo. Y así es el mundo a nosotros. Parece una cosa tan grande, tan poderoso, tan difícil, tan fuerte. El mundo parece fuerte nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Pero Goliat tenía un hueco así donde no había armadura. Y con ese hueco bastante para que entrase la piedra. Y la palabra de Dios parece tan débil. Pero cayó el imperio romano por la palabra de Dios, ¿lo sabes? Como dice, la pluma más fuerte que la espada. Así que él trata de despreciarnos, de desprestigiarnos. ¿Tú quién eres? Tú no eres nada, tú eres inútil, ¿no lo sabes? Entonces trata de poner en duda tu identidad como cristiano. Ahora si tú te dices, yo soy, entonces ya has perdido la batalla, ¿no? Yo soy algo grande, yo soy algo bueno. Pero si tú te escondes en Cristo, en la justicia de Cristo, tú te escondes lo que Cristo te ha hecho como nueva criatura. Tú te escondes lo que dice la palabra, como hizo Cristo cuando el diablo atacó a él, dice, está escrito. Entonces estás protegido. Si trata de defenderte con tu orgullo, y es lo que el diablo quiere, y te tumba. No vencerá la guerra, pero ha ganado la batalla, no la guerra. La guerra la venceremos. Pronto o tarde vamos a vencer la guerra. Entonces trata también de poner en duda tu relación con Dios, haciéndote dudar si estás en la voluntad del Señor, si estás actuando correctamente. Y a veces las críticas de los hermanos son armas que el diablo utiliza para desmoralizar y debilitar, con el fin que abandonemos la guerra santa. La guerra santa no es contra una nación, no es contra los musulmanes. La guerra santa es contra el diablo y contra las dudas. Entonces, nosotros tenemos que generar una luz. Y nuestra fe y nuestra oración va generando esa luz que penetra contra las tinieblas. Y cuando dejemos de orar y dejemos de orar con fe, dejemos de luchar, la luz se va apagando y las tinieblas van apoderándose de nosotros. Ahora la fe, queridos hermanos, que estáis en la misma guerra como yo, no es un salto al vacío, sino es algo basado en la palabra de Dios, en la revelación que Dios ha dado de su Hijo. Dios habló a los profetas, Dios habló a los apóstoles, Dios habló a través de Jesucristo su Hijo, Dios en carne, el Verbo hecho carne, el invisible Dios manifestado en la carne. Y para saber la voluntad de Dios podemos leer y ver. Y cuando nosotros creemos la revelación que Dios ha dado de su Hijo,
cuando creemos la revelación que ha dado acerca de su voluntad, entonces esa creencia se hace parte de nuestras vidas y en eso podemos confiar. Porque el mismo Espíritu Santo que le inspiró a predicarlo, a escribirlo, es el mismo Espíritu Santo que lo revela a tu corazón. Wycliffe, que era el primero que tradujo las Escrituras para el pueblo en inglés, dijo: des la palabra de Dios a los hijos de Dios y el Espíritu Santo le guiará. Entonces nuestro trabajo es de dar la palabra y el Espíritu Santo tomará esa palabra y lo sembrará en el corazón. Ahora, la fe es algo que sabemos. Creer y saber es igual. No siempre podemos comprender con la mente o con la razón lo que Dios tiene en mente para nosotros. Muchas veces no sé por dónde tengo que pisar, sé solamente día por día. Miro el futuro y a veces no lo entiendo. Pasan cosas que a veces no comprendo. Pero eso no significa que la fe ha venido abajo. Dios no siempre contesta las oraciones según nuestro criterio o según nuestra voluntad. Las cosas no siempre salen como nosotros hemos pensado que tenían que salir. A veces las cosas salen totalmente al contrario de los planes que hemos hecho nosotros. Recuerdo la oración que hizo la madre de Jacobo y Juan, cuando ella quiso que Juan y Jacobo estuvieran sentados, uno a la derecha, otro a la izquierda, y dijeran: Señor, queremos que tú haces lo que nosotros queremos. ¿Recuerda ese texto? Algo así, ¿no era? Queremos que tú nos hagas lo que queremos. Dice, ¿qué es lo que quiere? Señor, que mi Juan se sienta aquí a tu lado y mi Santiago se sienta a otro lado. Mi Juanito. Y el Señor dijo: no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Y ahí está la cosa, que a veces hacemos unas oraciones tan tontas y el Señor no nos contesta, porque contestando pues va a hacer daño a ti y a otros. Yo oré, Señor, que la agua, es después de la segunda lluvia, antes no había yo orado a Dios: Señor, que la agua no ruina más esta obra. Tiene que haberlo orado antes de la lluvia, Oré un poco tarde. Pero que ya basta. Digo: Señor, que no ruina más tu obra. Pero si yo digo: Señor, que no llueve más, entonces los campesinos están orando: Señor, mande la lluvia. Tenemos que orar según ciencia, según la voluntad del Señor. Ahora, nuestra fe no está basado en algo en que hemos inventado, sino basado en el amor de Dios como Padre. Si tu hijo tuviera hambre, si tu hijo estuviera en un peligro, aunque su fe sería insuficiente, aunque él dudase de ti, tú le ibas a ayudar igual, ¿verdad? Y a veces la doctrina diciendo: si tienes fe, entonces Dios te contesta, y si no, no. Hasta cierto punto tiene razón, pero a veces Dios me ayuda aunque no tengo la fe, porque me ama. Esa fe está basada en su amor. Él ve mis necesidades, Él ve mis debilidades. Aunque me equivoco, aunque me desvío, aunque caemos, sigue amándonos. Hay gente que en el momento que caen pierden la guerra porque ya ha fallado, Dios no me ama más. En nuestra experiencia cristiana con tantos jóvenes que se van, que hacen cada cosa, hemos visto que la mano de Dios es tan larga que le llega donde sea que están. Él no le deja, porque ellos le han dejado a Él. Aunque somos infiel, Él sigue fiel. Y dijo David: su vara y su cayado me infundirán aliento. Y esa vara es para disciplinarnos, mostrando así su cuidado de nosotros, mostrando su amor, aunque con la vara, aunque con la disciplina. Pero es el amor de Dios que utiliza la vara para disciplinarnos y el cayado para que regresemos. Y Dios tiene un cayado muy eficiente. Yo he visto gente destrozado en muchos sentidos para que regresasen al Señor. Él no le permite perderse, Él sigue detrás, aunque tiene que arrastrarle, pero vuelvan a sus pies. Aunque ellos ni quieren. Hay gente que han entrado a nuestra iglesia ni pensando que era iglesia.
Yo recuerdo un caso de un alcohólico que estuvo en nuestra casa cuando tuvimos piso en Málaga. Recogimos un alcohólico, pero de los peores, ¿sabes? De los peores, que vendía sangre para beber. Lo recogimos en casa y durante mucho tiempo cambió su vida, no bebió, pero una noche cayó. Y él se desmoralizó porque había caído y me había avergonzado y tal, y no podía, como los japoneses, no podía enfrentarse con la vergüenza y se tiró a la borrachera. Y pasó años y estuvo él en Marbella, en un bar, y entraron unas hermanas a repartir folletos. Y él dice, yo no creo en nada. Dice, hay solamente un hombre en el mundo en quien yo creo. Y dice, ¿quién es? Dice, Daniel Delbecq. Y pasó más años y él siguió destruyéndose. Y teníamos la iglesia en Torremolinos, pero no la edificación, sino un local que había alquilado. Y ese local era una puerta más, no se podía notar que era iglesia. Una puerta más. Y un día fui a la iglesia y ahí vi un cuerpo tirado, durmiendo enfrente de la puerta. Yo tenía que pisar encima o pasar el cuerpo para entrar. Y era este hombre. Dios había traído ahí otra vez a la puerta sin su conocimiento para que otra vez le diera otra oportunidad. Es que Dios tiene un brazo muy largo, muy largo. Y esta fe es lo que nos debe sostener. Cuando las piernas nos flaquean, la roca nunca tiembla. La fe es saber qué es lo que sabes de Dios. Esto es tu fe. Vamos a dejar la palabra fe por un momento, porque cuando se habla de fe se habla de algo místico, algo nubloso, algo intangible, pero vamos a hablar de lo que sabemos. Un hecho en que podemos apoyarnos y reposarnos. Algo en que podemos descansar en las tormentas de la vida, porque han venido y vendrán más. Aunque tenemos que pasar por el fuego, saber que no vamos a arder. Aunque tenemos que pasar por ríos, saber que no nos van a ahogar. La fe es que algo que sabemos, sobre la cual podemos edificar un ministerio, edificar nuestras buenas obras, nuestro trabajo. Dijo San Pablo, nota las palabras, en vez de hablar de fe, vamos a hablar de saber. Dijo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él sabía por experiencia, por prueba, que produce experiencia, y la experiencia no avergüenza. Sabemos, porque él había pasado ya muchas cosas difíciles de entender, pero pudo decir al final, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Luego siguió en este mismo capítulo, Romanos 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación significa que habrá tribulación. Angustia, habrá angustia. Persecuciones, también. Hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces veamos que todo lo que él dijo estaba basado en esa palabra, en esa confianza, en el amor de Dios. Los hijos muchas veces se desvían y se van de casa y se tiran las drogas porque no creen que sus padres le aman. Puede ser que no le aman, mayormente los padres aman y los hijos no lo creen, aunque los padres le aman. Yo he notado en mis años de experiencia pocas veces que los padres no aman a los hijos. Hay casos, pero mayormente los hijos creen que los padres no le aman. Y al no sentir ese apoyo del amor, se tiran a la destrucción. Dice San Pablo, venciendo el temor a la muerte, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que si una bomba me explota y el cuerpo se va a los cuatro cantos de la tierra y se hace polvo, yo tengo otra mejor. Así se vence el temor a la muerte. Primero de Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Entonces, si tú me amas,
Dice la Biblia, somos pasados de la muerte a la vida. Gloria al Señor. En 1 de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Nota que San Juan no tenía ningún complejo de inferioridad. No necesitaba la aprobación de todos para sentirse útil. Dice, el que no es de Dios no me oye. El que es de Dios me va a escuchar. Y ahí terminó todo. Qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil vivir así. Versículo 19 de este capítulo, 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero bajo el maligno. Y el apóstol Judas dijo que aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría, significa que Él me puede guardar. Ahora, sobre esta base, de esta confianza en el amor de Dios, aunque pase lo que pase, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda en ese momento, por ahí está la fe. Porque si lo comprendiésemos no hace falta la fe. Andamos por la fe, no por la vista. La vista significa lo que ya entiendes. Lo que no entiendes es donde la fe entra en acción. Dice San Pedro, entonces pone diligencia, pone de tu parte, edifica sobre esta base 7 plantas. Sobre la base de la fe, la primera, vamos a edificar nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestra lucha, nuestro trabajo musical, nuestro trabajo con los drogadictos, nuestro trabajo en el campo, lo que sea, todo sobre esto. Entonces, 7 plantas más, primeramente virtud, habla de carácter. En Proverbios habla de la mujer virtuosa y podemos ver todo lo que hace esta mujer virtuosa. Sobre esto añade el conocimiento. Ahora tú y yo tenemos que buscar y conocer y estudiar. No orar, Señor, dame conocimiento. Pues ahí tienes la Biblia, comienza. Dominio propio. No pide que el Señor te amarre las manos y te cierre la boca y te pone candado. Dominio propio. Paciencia. Planta número 4. Planta número 5, piedad. Planta número 6, afecto fraternal. Planta 7, la perfección, el amor. Y así hemos llegado a un cristiano maduro, perfecto, completo, sobre la base de la fe. Ahora, hay gente que tienen fe en ellos mismos o fe en su fe. No sé si me entiendo. Si sienten fe, tienen fe. Si no sienten fe, no tienen fe. Entonces la fe está puesta en ellos mismos, en su fe. Ay, tengo fe, mañana no tengo fe. Pero esa fe debe estar basada en un Dios grande. Pequeña fe, no hace falta mucho, pero en un Dios grande, en un Dios que se llama Padre. Padre. ¿Qué es lo que crees tú? A pesar de las luchas que tú y yo estamos sosteniendo, ¿qué es lo que creemos? Sé que todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Todo lo que Dios demanda de mí. Yo no puedo ir a la luna, pero todo lo que Él me manda hacer, lo puedo hacer. Por Él quien me fortalece. ¿Qué es lo que sabemos? Yo sé, y tú lo sabes, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Sí, hay guerra, hay lucha. Pero ¿quién es el mayor? El que está en nosotros. Es mayor. Eso es muy profundo, parece una cosa muy sencilla. Tú puedes decir amén, así lo ligera, pero es muy importante que tú sepas que hay más fuerza dentro de ti de todo lo que hay fuera. Tienes que saberlo, si no, te buscarás su lugar débil. Profundamente crees que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Aunque venga Satanás en persona, mayor es el que está en nosotros. Sé que el espíritu es más fuerte que la carne. Tu espíritu más fuerte que la carne. Tú dices, ay, la carne es muy fuerte. El espíritu más fuerte. Si damos obediencia al espíritu, Él puede sacarnos de cualquier profundidad carnal. Si alimentas la carne, Él sigue fortaleciéndose. Pero al fin de cuentas, el espíritu humano regenerado en Cristo es más fuerte que la carne humana o la vieja naturaleza. Número 4. Yo sé, y
Tú debes saberlo, que tenemos poder sobre todo el poder del maligno, todo, y que nada nos dañará. Muchas veces he tenido que enfrentarme con personas endemoniadas, como fieras, y profundamente yo sabía que el diablo no me pudo tocar. Pero hermanos, a veces entra el temor, y mi familia, y mis hijos, y hay la lucha tremenda. El diablo podrá hacer daño, podrá hacerme daño. He aquí os doy potestad sobre todo poder del maligno y nada os dañará. Esa es una revelación de Cristo a ti y a mí. Tómalo, agárrate a esa palabra. Es lo que sabemos. Sobre esta base podemos edificar. Si tú no sabes eso, ¿cómo puedes edificar nada? Otra cosa que sé, que la gracia de Dios es suficiente para sostenerme en sufrimiento, en prueba, en dolor, en cualquier experiencia. Bástate mi gracia, porque mi fuerza, dice el Señor a Pablo, es perfeccionado en la debilidad. Y si es importante que la fuerza de Dios llegue a esa perfección, a veces es necesario la debilidad también. A veces vamos a sentirnos muy débil, como si no tuviéramos fe ni fuerza. Pero en esa debilidad es cuando caímos sobre la roca y decimos, Señor, no puedo, no tengo ya optimismo, porque ese optimismo o presunción parece mucho a la fe, pero no es igual. Aquí tengo oro puro, pedazo de oro puro. Pero uno que no sabe dirá, pues, ¿es oro o no es oro? Y la fe es como este pedazo de oro de 100 gramos. La fe es algo así, como este de 24 quilates. Ahora, el optimismo que se recibe por comer germen de trigo, por ejemplo, le da optimismo, pero eso no dura. La fe es algo que es real, que a pesar de la prueba, tú levantas los ojos como hizo Job y dice, yo sé en quién he creído, aunque me mata, seguiré creyendo en él. Ahora la esposa, la pobre, dudó. Había perdido 10 hijos. Y dijo, maldice a Dios y muérete ya. Pero es interesante que aunque ella habló así, Dios no le dio a Job otra mujer. Cuando Dios bendijo a Job, bendijo a la esposa también. ¿Verdad? Era un momento de debilidad. Había perdido 10 hijos, 10 ataúdes en un funeral. Y Dios a veces, gracias a su misericordia, que no tome en cuenta todas las cosas que hemos dicho. Porque Él sabe que somos polvo. ¿Qué es lo que sabes tú? Que su gracia es suficiente para sostenerme en sufrimiento. Si Dios elige ese camino para mí. Y aunque nadie quiere pasar por el sufrimiento, le voy a dar un secreto. Que los que lo han pasado y han estado con Cristo en ese valle, no quieren volver para atrás y estar como otros que nunca han probado ese fuego. Porque el que no ha sufrido no comprende, ni siente esa unidad tan preciosa con el Señor, como los que han andado por el valle de la muerte con Cristo. Así que yo sé que su gracia es suficiente. Yo sé que no hay enfermedad que Cristo no puede sanar. Puede sanar incluso el cáncer. No tengo que temer el cáncer. La Biblia dice, bendice alma mía Jehová, que sana todas tus dolencias. Yo sé que Él puede perdonar todos nuestros pecados. Yo sé también que Él desea mi salud. Yo sé que Él me suplirá mis necesidades. Como dijo San Pablo, esa revelación, mi Dios suplirá todo lo que le falta. Puede ser que le falte una prueba, suplirá eso también. Yo sé que es posible vivir sobre el pecado y ser santo, que no hay tentación que nos ha tomado, que no es natural para el ser humano, pero con la tentación Dios dará un escape. Ahora, tú tienes que tomar el escape, como tomó el escape José. Le fue duro escapar de las manos de la esposa de Potifar, pero salió.
Yo sé que Él me guardará sin caída y me preservará para su reino eterno. Yo sé que un día le veré cara a cara y que aunque este cuerpo se deshiciere, con estos ojos veré al Señor. Esto es la base. Sobre esta base vamos a edificar. Los cimientos los habéis puesto ya. Si tenéis estos cimientos, entonces para arriba seguimos poniendo ladrillos. Pero no edifica sobre la arena, no edifica sobre emociones, sentimientos, calorfríos. Edifica sobre algo que sabe. Yo sé. ¿Tú sabes cómo te llamas? La fe es tan segura y más aún que tu propia identidad. Y cuando tu identidad espiritual es tan clara como tu identidad natural, es cuando tienes una base. ¿Te llamas María, Paca, Pepita? Entonces, tú sabes que en Cristo tienes también un nombre. La justicia de Dios en Él. Sobre esta base podemos edificar. No una base errónea, no una base equivocada, sino una base de revelación en lo que Dios ha dicho. Y nosotros hemos creído. No que te lo han dicho de niño, que tú te has imaginado, sino lo que la palabra de Dios ha dicho y sobre esta palabra edificas. Y vamos edificando para arriba. Yo sé, dijo San Pablo, ¿en quién he creído? Que Dios nos ayude, hermanos, en esta dura lucha, en esta guerra de no dejar caer el escudo y que el enemigo no podrá acusarnos. Y aunque nos acusa, podemos decir como San Juan, el que me escucha es de Dios, el que no me escucha no es de Dios. Y ahí se terminó la cuenta. Vamos a orar. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre Santo. Te damos gracias que somos tus hijos. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y Señor, si hay personas que todavía no han entrado por esa puerta estrecha, que no han venido a tus pies y que no te han aceptado como Señor y Salvador, sabemos que están bajo el maligno, están atados, están sin Dios y sin esperanza. Eso lo sabemos. Tan seguro como sabemos que estamos en Cristo, tan seguro sabemos que ellos están sin Cristo y sin esperanza. Y pedimos, Señor, que ellos claman a ti por misericordia. Y sabemos que todo aquel que a ti viene, no le echas fuera. Porque tú has dicho, venid todo aquel que está trabajado y cansado. Venid a mí y os haré descansar. Gracias por tu palabra que nos ha infundido aliento y fe y esperanza. Ayúdanos, Señor, a los que estamos débiles y cansados, de levantar de nuevo el escudo de la fe, de tomar la espada que posiblemente se ha caído a tierra y de volver a la lucha con nuevo ánimo y decir todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Amén y amén.